Otra vez con ese verso de la meritocracia. Y bueno, ¿por qué no se puede ser exitoso? ¿Qué? ¿Como un juego de suma cero en donde si hay alguien que tiene éxito es porque le quitó, le robó a alguien que quedó pobre? Si alguien tiene mucho es porque alguien tiene poco. No sé, es demasiado sesuda esa reflexión, así que no tengo capacidad en este momento para ampliarla. ¿Por qué le hacen sentir culpa al que le fue bien? ¿Por qué hay que ocultar al que el que fue anda bien? No cambia el coche. Eso es lo que algunos nos quieren hacer creer, que Gerardo Morales anda bien, pero no anda bien, lo dicen los organismos internacionales de derechos humanos, Bien. gobernador y mucha gente más. Es hermoso Pero, bueno, porque apelan a los organismos internacionales en el tema Jujuy, Sí. pero los organismos internacionales que hacen foco en la situación, por ejemplo, en Venezuela, en Cuba y en muchos otros países, no le dan ni pelota. O sea que agarran los organismos internacionales cuando les Yo conviene. no soy presidente de, perdón, pero Mario, pero yo no soy presidente primero de Venezuela ni de Cuba, ni estoy para inmiscuirme en los otros países de la región. Me estoy haciendo cargo de Human acá, de Rights la Argentina. Watch era muy crítico del manejo de la pandemia. Hubo mucha crítica de Bueno, yo organismos. dejo que me critiquen porque nunca hubo tanta libertad de expresión como en este gobierno. Así que yo dejo que hablen, yo no tengo ningún problema, estoy tranquilo. Los que están nerviosos son algunos compañeros, ¿eh? Y también algunos en Juntos por el Cambio, que se detestan. Y ni que hablar de la Libertad Avanza, que se les cayó todo el armado ese que tenían. El único que duerme tranquilo porque sabe que lo dio todo se llama Alberto Ángel Fernández. O sea, ¿Eh? usted ya entregó Sí. el bastón. En realidad, imaginaria, digamos, simbólicamente. Yo ya se solté, lo como dice Mario. No, usted Ya no solté. soltó. No, le Solté. hicieron soltar. No, Alberto, permítame. Sí, con la investidura que corre. A usted no soltó, le hicieron soltar. Pero ¿dónde está la temible Cristina que no la veo? No la veo en ningún video ni en ningún tuit. ¿Qué pasó? ¿Se fue a buscar a Leo DiCaprio? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, está ¿Qué pasó? rosqueando, Cristina. ¿Eh? Mario, hay algo ¿Se que es acuerdan real. cuando decían cuidado con Cristina que con su dedo poderoso manejaba el peronismo? ¿Y qué pasó con el dedito Máximo? Mirá que yo también tengo un dedo y si me apurás tengo 2, 3. Mario, te cuento. Sí. Yo le creo a Pablo de León que dice, hasta que el sábado no esté cerrado todo, no hay paso, no podemos afirmarlo. Pero hasta acá, hoy, si nos tenemos que guiar por ver a Scioli lanzándose ahí en un teatro, pareciera que hay paso. Y si hay paso, Qué felicidad ganó este que señor. tengo. Este señor Qué ganó. felicidad que tengo de que haya opciones, de que esté el compañero Guado y el compañero Pichichi. Tenemos varios candidatos. ¿Ustedes qué dicen? Porque si hablamos de política, el panorama está más claro que nunca. Daniel Osvaldo Scioli, boleta completa, como dice mi amigo Aníbal. Dentro del cabal fracaso de este gobierno, Sí. Alberto cree que va a dormir tranquilo porque tiene 2 figuritas en el álbum que Perdón. Cristina no. No. Biden, Acá el la fracaso. foto con Biden. No. Sí. Acá el fracaso es de alguien que vino hace un año y dijo, me tiro arriba de la granada. ¿Qué pasó, superministro Sergio Massa? ¿No te dejaron competir? Hashtag, nunca vas a ser presidente. Hay gente que duerme feliz hoy. No, quiere lista Igual- única. Que no se ponga mal que, aunque nunca vaya a saber qué se siente colgarse la banda al cuello, puede colgarse el babero para ir a comer cangrejo con más latón. Ahora, Pero hablando de Guado, me llamó Sí, la atención que en un spot que se conoció hace un rato, que seguramente ustedes van a hablar, Diego, en el programa, Guado habla de la herencia recibida. O sea, Así es. habla de la herencia recibida, En que referencia- hay que retomar No. la esperanza, como si no fuera parte del gobierno. La En herencia recibida, referencia- como si él no fuera No. parte de todo esto. En referencia a los 4 años de Macri, Ok, menos mal que lo nos aclaró. dejó la deuda con el fondo, la pandemia, la guerra y la sequía. Y Es así. Alberto, y un poquito Alberto, porque a Mirá, usted lo ningunea. Usted no entra, según Mirá. Cristina, no son 16 La años de verdad. kirchnerismo, dicen hay 12. Y a usted lo apartan. Usted es su Yo plato volador. no tengo el resentimiento setentista de Guadito,
porque la verdad es que no me puedo quejar. Viajé, morfé, me di mis permitidos, conocí estrellas de rock, artistas, y más o menos entrego a un país estabilizado. Con un poquitito de inflación, algunos quilombitos de reserva, Sí, pero claro. con consumo, restaurantes llenos, teatros también llenos, no se pueden quejar. Te quiero ver a vos, Diego, si en 2019 te hubieran tirado la llave de la Casa Rosada. Tomá, te doy las llaves. Bueno, yo en ¿Qué principio, haces? ¿sabe lo que Y al hago? toque te agarra la pandemia. Yo- ¿De qué te disfrazás? yo no y después hubiera- de una guerra. Y bueno, desde afuera es muy fácil criticar. Pero por Cuando supuesto. sos presidente todo se complica. Claro, y ahora, pero- por eso. Bueno, pero déjeme hablar a mí, yo también quiero Sí. decir algo. Usted fue un omnipotente que creyó, usted tuvo la omnipotencia del domador de tigres. Usted dijo, yo a esta tigresa la voy a manejar. Fíjense cómo la domestico, la hago racional y market friendly. ¿Y sabe Bueno, qué? Se la morfó, o sea, usted, pero pará. la tigresa se lo No, devoró. no, pero te redoblo la apuesta. ¿La tigresa y el de tigre son candidatos? Y Manelo- los lleves puestos. No se llevó puesto. No. Pero eso sí, va a ver si se cumple, hay que ver, pero si hasta podríamos decir que puede llegar a haber una paso. Si hay una paso, hay que decir esto, ganó Alberto. Sí. Desde Yo lo que Cafiero ya me Menem, compré- desde Cafiero lo- Menem que no había una Sí. paso. Y como decía Cafiero, el que sueña solo sueña. Por mi parte ya me compré un balde de pochoclo para ver a todo el colectivo de actrices y sororas votando a Mansur. Eso tiene razón. ¿Cómo se ríe igual? Pero bueno, estoy feliz porque se presenta un amigo en el teatro de un amigo, que es el compañero Albizu, Daniel. en el y ahí LD. está un amigo que se presenta de candidato a jefe de gobierno, un radical que va a ser candidato nuestro, para que vean que nosotros seguimos con la transversalidad que alguna vez pensó Néstor, de incorporar radicales. Y estoy muy orgulloso de presentarlo al querido amigo Nito, que va a ser candidato en la ciudad de Buenos Aires. Ahí está, Digamos ahí en el que- teatro, ahí A con ver. Pichichi. Creo que tenemos algo para A ver. ver. Creo, ¿eh? Hola, hola. Bueno. Este no tiene límite. Hola, Diego, Mario, ¿cómo estás? ¡Qué sorpresa! O sea, Bueno, sana, no lo explique, no lo explique. Eso me hace acordar a ese abuelo correntino que se mete en la cama, estaba la abuela desnuda y le dice, vieja, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y dice, mirá, me puse el traje de Eva, pero lo hubieras planchado por lo menos. No lo explique, el humor del año al pedo, Nito Artaza, vamos con alegría. esta fue la ciudad de Buenos Aires sorpresa de la tiene que recuperar la alegría, vamos. la verdad que esta fue la sorpresa, no Guado, Y no, sí. todo lo otro no. No. Este señor fue la sorpresa. Así como hay Están todos radicales acá, K, este es un Está radical todo acá A. en el ND, vino Aníbal, Moyano, todo, falta un patrullero en la puerta. De culata, Hay lo más meten de culata. prontuarios que entran todos. candidatos acá. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya lo tengo ahí, Alberto, listo. Va a ser seguramente, una figura mía en Mar del Plata. Este Lo voy señor a va producir. a... Vuelve lo mejor de los 90, Titanic, vuelve lo que el turco se llevó. Qué lindo. Más noventoso imposible, Sí. de Scioli. Más noventoso imposible. Es Bueno, una cosa de loca. Es el Cobos del ¿Sabe? 2023. El pequeño Cobos del Danza con 2023. Cobo. Hice esa... También hice danza con Cobo, me acuerdo, en la época de la 125. Era una película Para mí, y había que crisis siempre fue oportunidad, Mario. Siempre fue la oportunidad de ponerle un nombre a una obra. Lo bueno de esto es que Sí. en la Asunción la tenemos Bueno. a Cecilia Sí. Milone, una de las mejores voces del Claro, musical, sí. cantando el himno. Ahí Impresionante cómo canta tango. Bueno. Tengo algunos tentado, chistecitos. Uno final y nos despedimos, vamos. Bueno,
¿Sabe? Este le va a encantar a Scioli. ¿Sabe cómo le dicen Aguado? ¿Cómo? Aguado le dicen Francia, porque lo gambeteó Messi y va a salir segundo. Está muy bien. Está muy bien. Síganme, no los voy a defraudar. A triunfar, a triunfar, a triunfar. Me sale igual. Es una el imitador bueno, que sana, adentro sana. del como Mamushkas, el imitador pone un muñeco que no lo explique, no lo explique. Perdón, le pido perdón. Pues, gracias, ¿Y Nito. sabe cómo le dicen a Bernie? A ¿Cómo Bernie le le dicen camisa celeste, porque se la ponen todos los colectiveros. El humor trazo grueso, Nito Artaza. Vamos con alegría. Por detrás sobre. Gracias, Nito. Chau. Chao. Qué boludo.